a todos, en este video tutorial analizaremos la reducción de diagramas de bloques. Los diagramas de bloques son utilizados para representar sistemas de control, tanto para su análisis como para posteriormente realizar las acciones de control, por lo que estudiar cómo reducir estos diagramas es importante para poder simplificar y entender de forma sencilla el funcionamiento de un sistema. Un diagrama de bloques es como el que se muestra aquí en la figura y está compuesto por distintas ganancias: la ganancia A, la ganancia B, la ganancia C, la ganancia C, D. Está compuesto por puntos de suma, integradores, bloques de realimentación. Entonces, estudiaremos tres formas de reducir los diagramas: si se encuentran estos en serie, en paralelo o si son bloques de realimentación. Los bloques en serie tienen la siguiente disposición. Son bloques que, como su nombre lo dice, se encuentran en serie uno tras otro. Por ejemplo, podemos llamar bloque A, bloque B, o ganancia A, ganancia B. Tiene una señal de entrada x de t, una señal de salida y de t, y una señal intermedia entre los dos bloques que le podemos llamar z de t. Si yo analizo el bloque A o la ganancia A, es la función de transferencia que relaciona z con relación a x, es decir, sería z en el dominio de Laplace sobre x en el dominio de Laplace. De igual forma, el bloque B es igual a I de S sobre Z de S. Debemos recordar que la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada de un bloque o de un sistema, pero en el dominio de Laplace. Si combino estas dos ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2, haciendo el producto miembro a miembro, obtengo que A por B es igual a Z de S sobre X de S por I de S sobre I de S sobre Z de S. Esto se cancela y finalmente esta expresión va a ser igual a I de S sobre X de S. En términos sencillos, la relación entre la salida de este sistema y la entrada de este sistema es igual a A por B, lo que nos lleva a concluir que bloques en serie son equivalentes a el producto de las ganancias de los bloques que forman bloque serie. Entonces, A por B, X de T la entrada y de T la salida. Y en este caso ya no se observa la señal intermedia Z de T. En términos prácticos, podemos concluir que bloques en serie se multiplican. Si yo tengo dos bloques que están en serie, para obtener un bloque equivalente basta con multiplicar las ganancias que forman esos bloques en serie. Los bloques en paralelo tienen la siguiente disposición o la siguiente estructura: una señal x de t que se bifurca en dos. Esta señal x de t está multiplicada por una ganancia A, una ganancia B y una salida y de t que sería la suma de ese producto de x de t por A más x de t por B. Entonces, a estas señales intermedias le podríamos llamar, por ejemplo, U de t, y la de abajo W de t. Podemos establecer la primera ecuación de que la salida es igual a la suma de U más W de t. Para simplificar el análisis, lo hacemos en el dominio de Laplace. La salida I de S es igual a U de S más W de S. Ecuación número 1. También podemos decir que esta expresión, la expresión A, es la función de transferencia que me relaciona U con X. Por lo tanto, A sería U de S sobre X de S.
Y de igual forma la expresión B sería W de S sobre X de S. Tendríamos nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Combinando las ecuaciones 2 y 3 en 1, podemos obtener que I de S es igual a U de S, que sería A por X de S, más W de S, que sería B por X de S. B por X de S. Finalmente, la relación entre la salida del sistema I de S sobre la entrada X de S sería igual a A más B. En términos sencillos, este bloque de suma es posible reemplazar por un solo bloque donde la señal de entrada X de T sea multiplicada por A, las ganancias A más B, y ya se tiene la salida I de T. Entonces I de T es igual a X de T por A más B. Entonces este bloque, el bloque que representa un bloque suma, es equivalente a reemplazarlo por un solo bloque donde las ganancias están sumadas, la ganancia A más B. Los bloques en paralelo tienen la siguiente disposición o la siguiente estructura: una señal X de T que se bifurca en dos. Esta señal X de T está multiplicada por una ganancia A, una ganancia B, y una salida I de T que sería la suma de ese producto de X de T por A más X de T por B. Entonces, a estas señales intermedias le podríamos llamar, por ejemplo, U de T, y la de abajo W de T. Podemos establecer la primera ecuación de que la salida es igual a la suma de U más W de T. Para simplificar el análisis, lo hacemos en el dominio de Laplace. La salida I de S es igual a U de S más W de S. Ecuación número 1. También podemos decir que esta expresión, la expresión A, es la función de transferencia que me relaciona U con X. Por lo tanto, A sería U de S sobre X de S. Y de igual forma, la expresión B sería W de S sobre X de S. Tendríamos nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Combinando las ecuaciones 2 y 3 en 1, podemos obtener que I de S es igual a U de S, que sería A por X de S, más W de S, que sería B por X de S. B por X de S. Finalmente, la relación entre la salida del sistema I de S sobre la entrada X de S sería igual a A más B. En términos sencillos, este bloque de suma es posible reemplazar por un solo bloque donde la señal de entrada X de T sea multiplicada por A, las ganancias A más B, y ya se tiene la salida I de T. Entonces I de T es igual a X de T por A más B. Entonces este bloque, el bloque que representa un bloque suma, es equivalente a reemplazarlo por un solo bloque donde las ganancias están sumadas, la ganancia A más B. Los bloques de realimentación tienen la siguiente topología: es un punto suma
esto se llama sumador o punto suma, donde se está introduciendo una señal de entrada XDS y a la vez a esa señal de entrada se le está restando una parte de la salida multiplicada por una ganancia B que se conoce como ganancia de realimentación. ¿Sí? Entonces a esa diferencia se le conoce generalmente como error. Entonces podríamos poner esto como una señal EDS, de eso vamos a aprender más adelante. EDS está multiplicado por A y da IDS. Y EDS es igual a XDS menos la señal de realimentación. Entonces podemos decir que en este punto tenemos el valor V por IDS. En este punto está entrando el valor V, que sería la ganancia de realimentación, multiplicada por la señal de salida, que sería IDS. Entonces podemos hacer una deducción de cómo sería la representación equivalente para este sistema o bloque realimentado. Entonces procedemos a escribir las ecuaciones. La primera ecuación que podemos escribir es que IDS es igual a A por EDS. Entonces ponemos que IDS es igual a la ganancia A de lazo, la ganancia directa por la señal EDS. Le llamamos ecuación número 1. También nosotros sabemos que EDS, la señal de error, es igual a XDS menos, porque la realimentación es negativa, B por IDS. Y esa es la ecuación número 2. Entonces, el truco sería combinar las ecuaciones 1 y 2 de manera a obtener la relación entre la salida IDS y la entrada XDS en un solo bloque. Entonces, las señales intermedias EDS deberían ser reemplazadas por su equivalente. Entonces, de la ecuación número 1 podemos sacar que EDS es igual a I sobre A. Por lo tanto, de aquí yo tengo que EDS, la señal intermedia, es igual a IDS sobre A. EDS es igual a IDS sobre A. Eso reemplazo en la ecuación número 2 y voy a tener que IDS sobre A es igual a XDS menos P por IDS. Trabajando con esa ecuación, trabajando un poquitito más con esa ecuación, tengo que puedo despejar todos los IDS por un lado y todos los XDS por el otro lado. Entonces, si topando el otro miembro, me va a quedar igual a, o para simplificar el análisis, multiplico todo por A, esta ecuación, y voy a tener que IDS, entre paréntesis, 1 más A por B, es igual a A por XDS. Y finalmente, obteniendo la relación que me interesa, que sería salida sobre entrada, IDS sobre XDS, obtengo que es igual a esta A sobre 1 más AB. Entonces, este bloque de realimentación puede ser reemplazado por un bloque equivalente con entrada EDS y salida IDS, donde yo tenga igual a la ganancia directa sobre 1 más A por la ganancia de realimentación. Y para agregar aquí algo interesante, en caso de que la realimentación sea del signo positivo, la ganancia sería la misma, pero acá tenemos que ponerle el signo negativo.